todo soluciona. Bueno, venezolanos en Argentina y muy puntualmente ingenieros venezolanos en la Argentina. En estos debates con sesgo xenofóbico, ¿le están quitando el trabajo a los ingenieros argentinos? Estamos con una especialista en demografía. Muchísimas gracias, Gabriela Sala, por estar aquí en la repregunta. Gabriela es doctora en demografía, investigadora del CONICET y la jefa de la delegación de la Organización para las Migraciones, que depende de Naciones Unidas aquí en Argentina. Autora de un informe muy interesante, que lo muestro, ingenieros venezolanos residentes en la República Argentina. Aquí está, se puede bajar también en el link en internet. Lo dejamos aquí entonces. Perfecto. Bueno, Gabriela, sabemos que han llegado a Argentina entre 2009 y 2018 más de 130.000 venezolanos, un gran porcentaje con calificaciones educativas muy altas. ¿Cómo es la composición de esta inmigración venezolana en términos de niveles educativos alcanzados? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Actualmente la estimación es de 172.000 venezolanos, según los registros de la Dirección Nacional de Migraciones. En el momento en el que fue escrito este estudio, era esa cantidad. La mitad de los solicitantes de erradicación temporaria son venezolanos con estudios universitarios, o técnicos, es decir, es una migración calificada. Sí. En el grupo de migrantes calificados predomina ampliamente la presencia de ingenieros de diversas disciplinas. Después hay un grupo muy grande de personas relacionadas con las ciencias económicas y la administración, y un grupo importante de profesionales de la salud. Cuando decís que predomina ampliamente, ¿de qué porcentaje estás hablando? Ampliamente, a fin del año pasado eran 14.000 ingenieros. Esa es la estimación que se tenía a partir de las solicitudes de erradicación. Es 14.000 ingenieros. 14.000 ingenieros venezolanos. Cuando en Argentina para la demanda de ingenieros que necesitan. A ver, ¿cómo es esto? A ver, históricamente los argentinos eran, como tituló en algún momento un diario, la figurita difícil. Sí. Eran muy escasos porque había una tendencia que los ingenieros graduados en Argentina emigraran. Se graduaban pocos y emigraban, porque los salarios de ingeniería en Argentina son bajos en comparación a los salarios que pueden percibir en otros países. ¿Cuántos ingenieros se gradúan cada...? 8.000 ingenieros por año. Por año, y la ratio de ingenieros por habitantes, ¿cómo es? En este momento no tengo, eso está en el informe. Sí. Es mucho más baja esa proporción que la proporción que tienen países como Brasil, creo que es uno Alemania. Cada 6.000 y en China es uno cada 2.000, ¿puede ser? Claro, sí. Y, porque leí bueno, tu informe. entonces... sí. Estoy visitando tus datos, Gabriela. Bueno, pero después de un tiempo... Sí, no entiendo. Bueno, lo que sucede es que las universidades argentinas, hay un consejo de decanos de facultades de ingeniería que están promoviendo la matriculación de mujeres, porque las mujeres ingenieras tienen en general mejor desempeño académico, se gradúan, para fortalecer esta dotación de ingenieros argentinos. Pero a ver, sin embargo, 8.000 ingenieros se gradúan por año en Argentina y llegaron 14.000 en 3 años. Claro. ¿Y el mercado de trabajo, cuál es la demanda? ¿Hay cifras sobre la demanda? Bueno, parte del estudio apuntó a detectar estos nichos que demandaban ingenieros. Primero, que no llegaron todos juntos, hubo una oleada temprana alrededor del año 2004, cuando fue la huelga grande en Petrobras y la lista Tascón, que muchos ingenieros de Petrobras quedaron cesanteados, y de las empresas próximas o dependientes de Petrobras. Ahí entraron muchos ingenieros que se incorporaron rápidamente a YPF, fue una de las empresas beneficiarias de esta diáspora de ingenieros venezolanos. Después tenemos un grupo de empresas vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación que resultan ampliamente beneficiadas tanto por los informáticos que llegaron de Venezuela como por ingenieros
que tenían formación. Hay una carrera que se llama Ingeniería Mecatrónica, que tiene una parte de informática y una parte de ingeniería mecánica. Entonces, hay empresas que se benefician con este perfil de los ingenieros, porque muchas de ellas son oferentes de software a otras empresas y necesitan en esta interfaz a alguien en condiciones de dialogar con informáticos, pero con empresas que también están relacionadas con otras ramas de la ingeniería. Entonces, estas dos, petróleo y estas ingenierías de la comunicación, ampliamente beneficiadas por la diáspora de ingenieros. Después se han incorporado también, eso está en el informe, a las empresas eléctricas que tienen políticas de reconversión de mandos medios, y que contratan ingenieros menores de 35 años, también ampliamente beneficiadas por esta llegada de ingenieros. Y después hay muchísimos ingenieros más que están en una situación mucho más precaria. Porque hay menos demanda por parte del mercado de trabajo. Porque hay mucha menos demanda. Pensemos que nosotros estamos en un país que tiene... hace 8 años que nuestra economía no crece, tenemos 2 dígitos de desempleo, tenemos niveles de informalidad altísimos, entonces hay dificultades para incorporar este bonus de calificación que nos llegó por esta situación de los problemas que tiene nuestra economía. Vaca Muerta hoy, en enero de este año, tenía 400 venezolanos trabajando en las empresas que están operando en Vaca Muerta. Pero el número de venezolanos que esperaban una oportunidad ya radicados en Neuquén era mucho mayor, triplicaba esta cantidad. Ahora, ¿estos son ingenieros en petróleo específicamente? A ver, vino de todo. Por los que estaban esperando una oportunidad en Vaca Muerta. Hay ingenierías variadas. Pero por el perfil productivo de Venezuela en el momento en el que ellos salen, la mayoría de ellos ha estado vinculado a empresas relacionadas con la explotación petrolera. Ahora, en el caso de Vaca Muerta, decías 300... 400 en el mes de enero. Pero ¿cuántos argentinos ingenieros esperaban un posicionamiento en Vaca Muerta? La búsqueda de ingenieros, a ver, la espera es más una conducta que uno la ve en el migrante, porque en general los ingenieros argentinos van a esperar en los centros en los que fueron formados. La contratación de ingenieros se da básicamente o por los portales de empleo que tienen las mismas empresas o por las agencias de empleo. Entonces, es una búsqueda que se da a través de Internet y hay muchos... Hay situaciones, no son la mayoría, de ingenieros venezolanos que relatan haberse postulado estando en Venezuela o en el proceso migratorio y se incorporan al llegar a la Argentina. Pero la espera puede darse en cualquier espacio. Sí, esta idea de la espera en Neuquén se ve más entre los ingenieros venezolanos. De todas maneras, a ver, hubo un conflicto en algún momento en el mes de enero entre ingenieros ya radicados en la provincia de Neuquén y los ingenieros venezolanos. ¿Ingenieros venezolanos radicados o ingenieros argentinos radicados en Neuquén? ¿Cuál fue el que conflicto? Pedían que el Colegio Profesional de Ingenieros exigían la aplicación de una ley provincial que obligaba a todo ingeniero, aunque tuviese un trabajo circunstancial de muy corta duración, que estuviese matriculado en el Consejo de Ingenieros de la provincia de Neuquén. ¿Cómo se resolvió ese conflicto? A ver, se resolvió políticamente porque duró muy poco, porque eso implicaba, creaba un problema serio para los ingenieros venezolanos, porque para matricularse tenían que tener sus diplomas convalidados. Y ese es un proceso que, si bien se aceitó mucho en el Ministerio de Educación de Argentina, todavía tiene demoras.
y quien migra necesita trabajo Claro. ahora. Ahora, Entonces, Gabriela, hay conflictos y dilemas importantes en esta situación que describís, en términos, bueno, si se gradúan 8.000 ingenieros argentinos por año, llegan 14.000 ingenieros venezolanos, el país tiene una demanda, en algún momento el número era 5.000 ingenieros en algunos sectores, claro. no sé cuál es el número que tenés vos del mercado de trabajo demandando ingenieros. ¿Tenés un A ver, cálculo? yo creo que hay lugar para todos. Pero, en la ¿cuál es el medida, número? ¿Tenés un cálculo de cuántos ingenieros? en este momento no tengo presente las Pero no cifras son del- 14.000 más No, 8.000, no, no. digamos, No. evidentemente no, claro. No son Pero 22.000 de ingenieros. todas maneras, a ver, las situaciones de desempleo de ingenieros estaba presente en Argentina mucho antes de que llegaran los venezolanos. Hay estudios hechos sobre el desempleo de los ingenieros mayores de 45 años Porque en se hablaba de Argentina. escasez de ingenieros en un momento. Se hablaba de escasez, pero nosotros pensemos que tenemos una economía que tiene muchísimos altibajos y que hemos tenido Claro. crisis productivas importantes de empresas que cerraron o que moldearon sus perfiles y que optaron por ahí por desplazar a aquellos, en general un ingeniero que tiene más trayectoria también es un ingeniero que tiene un salario más alto. Claro. Y para la empresa es más económico contratar jóvenes. Jóvenes, claro. Y eso se da se ha dado en Argentina con anterioridad a la llegada de Claro. venezolanos. Gabriela, tengo dos preguntas. Por un lado, las empresas ante esta sobreabundancia de ingenieros que se da en este momento respecto de las demandas del mercado, ¿están precarizando la situación laboral de los ingenieros y están pagándole peor a los ingenieros venezolanos que están en un estado de necesidad mayor que a los argentinos y se produce Es una probable. competencia desleal? Es probable. No sé si lo de la competencia desleal, pero en general es un comportamiento empresarial habitual. No es solo las empresas que contratan ingenieros. El comercio precariza, la construcción precariza, los trabajos del cuidado. Hemos recibido médicos venezolanos, enfermeros venezolanos, enfermeras, psicólogas que están incorporando ocupaciones del cuidado donde las condiciones de trabajo son altamente precarias. Claro. Es un Más precarias que las argentinas trabajando en esas posiciones. Es un comportamiento, argentino. La informalidad laboral es un rasgo definitorio del mercado laboral argentino. Y en esa, no es que los migrantes generan eso, sino que se incorporan a los males que ya tenemos. En tal caso se tensiona todavía más esa situación. Claro, y además sufren todavía más. Y una cuestión más, Gabriela, en esta realidad de una competencia que se complica por la llegada de inmigrantes muy calificados, ¿los argentinos que tienen títulos de ingeniería están optando nuevamente por irse del país? ¿Hay salida de migración de argentinos ingenieros? Yo creo que esa es como parte de la... No puedo contestarte por todos los ingenieros, pero me parece que esa conducta estaba presente antes. Ya antes, claro. Cuando las condiciones económicas recrudecen en Argentina, los comportamientos emigratorios también se incrementan. No tiene que ver con la llegada de venezolanos, tiene que ver con... Se agrega una variable más en tal caso. Con lo que nos pasa a nosotros, en realidad. Bueno, muy interesante ponerle complejidad a esta realidad del mundo de los ingenieros, la sobrecalificación de la región y la falta de demanda en economía.